Estamos con el doctor Marco Marco Antonio Antonio Alvarado, perdón. Alvarado Vázquez. Tiene un doctorado en botánica y vamos a mostrar nuestro producto integrador de aprendizaje. Doctor, para comenzar, la pregunta introductoria es, ¿qué es la botánica? La botánica, así en una definición sencilla, simple, pues se refiere al estudio de las plantas, todos los organismos vegetales del planeta. Y pues incluye tanto estudio de aspectos morfológicos, anatómicos, fisiológicos, de aprovechamiento. La palabra botánica viene de un término griego que es botan, que significa hierba. Entonces, en términos generales, podríamos decir que botánica significa acerca de las hierbas. ¿Y qué fue lo que lo motivó a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que me motivó? Bueno, desde pequeño me llamaba mucho la biología. Les voy a hablar primero sobre mi interés por la biología. La botánica, pues, como una rama de la biología. A mí me interesaban inicialmente estudiar las aves. Me llamaba mucho la atención el comportamiento de las aves, la diversidad que existe, sus adaptaciones a diferentes condiciones ambientales. Y pues cuando entré, llegué queriendo aprender sobre las aves. Ese era mi interés inicial. Ya después, estando aquí en la carrera, pues conocía poco de plantas, de hecho. Pero aquí ya en la carrera empecé con los diferentes cursos que llevamos, pues, a aprender sobre las plantas, su fisiología, sus adaptaciones al ambiente, sus funciones, su importancia para los ecosistemas, para el hombre. Y me fue empezando a gustar más y fui dejando las aves de lado un poco. ¿Y qué obstáculos se le presentaron a lo largo de su carrera, de sus estudios? A lo largo de los estudios, pues mira, yo estudié la licenciatura, o sea, la carrera de biólogo, a mediados de los 80, del 85 al 90. Las principales dificultades que teníamos en ese entonces era muy poca literatura disponible, no había internet, no había computadoras, entonces era muy difícil conseguir material para estudiar, material bibliográfico. Dependíamos básicamente de lo que había en la biblioteca. Incluso las librerías no tenían a la venta mucho material. Entonces, lo que yo considero que había, principal limitante, poca disponibilidad de información, ¿sí? Por la poca literatura que había. Actualmente, pues todo eso ya se ha subsanado. Hay infinidad de fuentes de información en línea y tal vez dificultades económicas, como todos. Sí. Ok. ¿Y qué actividades realiza usted dentro de aquí de la botánica? Correcto. Bueno, aquí yo soy, dentro de la facultad, pues se me contrató como profesor investigador. Entonces, dentro de mis responsabilidades está impartir varios cursos de diferentes carreras. Por ejemplo, imparto los cursos de botánica general, en las carreras de QVP y a veces licenciado en ciencia de los alimentos. Imparto también el curso de morfofisiología de plantas vasculares en la carrera de biólogo. Imparto también el curso de ecología urbana para biólogos, y en posgrado a estudiantes de maestría o doctorado, pues el curso de ecología de comunidades vegetales. Eso en cuanto a docencia, pero también debemos de realizar actividades de investigación y desarrollamos diferentes proyectos. En particular, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con el arbolado y la vegetación dentro de las ciudades, arbolado urbano. Y aparte de eso, lo que es la biología de semillas, es mi segunda línea de investigación. Todo lo que afecta a los procesos de germinación de las semillas, sus adaptaciones morfológicas, anatómicas, y también me interesa la ecología de las plantas de zonas áridas, los mecanismos que les permiten sobrevivir en condiciones de extrema aridez, altas temperaturas, etc. Ok, en sus investigaciones, ¿cómo se refleja el diseño de investigación? En mis investigaciones, ¿cómo se refleja el diseño? Sí, de la investigación, como el método, por así decirlo. Correcto. Bueno, nosotros, antes de empezar una nueva investigación, un proyecto, realizamos lo que es un diseño experimental. Es decir,
Por ejemplo, en plantas de zonas áridas hemos trabajado con mezquite, con candelilla, entonces, y otras especies. Eh, por ejemplo, antes de ir al campo a realizar los muestreos, hacemos un diseño experimental. Calculamos cuántas muestras vamos a requerir, de qué tamaño van a ser nuestras parcelas donde vamos a muestrear, cuántos individuos tenemos que muestrear, y todo eso lo hacemos en base a fórmulas estadísticas que existen, que nos ayudan a calcular nuestro tamaño de muestra para que sea estadísticamente confiable, significativo, y que nuestros resultados pues sean válidos. Okay. Y en una investigación, ¿usted cómo realiza el marco de referencia? Ok, para realizar el marco de referencia, primero lo que hacemos es una revisión de literatura lo más extensa posible, toda la información que tengamos a nuestra disposición en libros, artículos científicos, revistas, informes de otros proyectos, etc., nos ayudan a construir el marco de referencia para conocer cuál es el estado actual del conocimiento en ese tema, qué investigaciones se han realizado, qué falta por investigar, qué podríamos nosotros aportar con nuestra investigación, y de esa manera ya construimos nuestro marco de referencia. Ok, y dentro de esto, ¿cuáles son los objetivos de sus investigaciones? Bueno, te digo, mis investigaciones van en tres líneas, en tres líneas principales. A mí me interesa conocer, por un lado, cómo se comportan los patrones de germinación de semillas de especies de zonas áridas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede servir para proponer nuevos métodos de germinación, nuevas estrategias para mejorar el rendimiento, la calidad de la planta. Por otra parte, me interesa conocer cómo se adaptan las plantas a las zonas áridas. ¿Sí? Una planta, cuando es sometida a un factor de estrés, en este caso muy altas temperaturas, baja precipitación de agua, suelos muy pobres, pues la planta tiene que arreglárselas con diferentes estrategias para sobrevivir en esas condiciones. Y ese es uno de los objetivos que me interesa conocer, cómo la planta se adapta a esas condiciones. Y en tercer lugar, el arbolado urbano, cómo responde a la presión que hay en la ciudad por contaminación atmosférica, por los espacios muy reducidos en los que los plantamos, las malas prácticas de poda, etc. ¿Cómo responden a las condiciones de la ciudad? Okay. ¿Y usted cómo y cuándo cree que se debe observar los fenómenos de su objeto de estudio? ¿Cómo y cuándo se deben observar? Sí, su objeto de estudio, los fenómenos de su objeto de estudio. En el caso de los árboles en el medio urbano, pues prácticamente lo hago todos los días. Simplemente salgo ya por inercia, salgo a caminar o salgo a un mandado a la calle, voy manejando y voy observando, voy viendo lo que está pasando y qué cambios van sufriendo los árboles de la primavera, el verano, el otoño, o cómo se comportan cuando hace demasiado frío, demasiado calor, etc. Entonces prácticamente digamos que lo observo todo el tiempo. Y en el caso de los otros, pues ya depende más de que yo planee el experimento, y pues lo hago sobre todo en primavera y otoño, que es cuando las condiciones ambientales me permiten más trabajar con semillas. Ok, esta pregunta va más enfocada a su proceso de doctorado. ¿En qué se basó su tesis? Ok. Para obtener mi grado de doctor, yo trabajé con el matorral del noreste de México y seleccionamos 10 especies de plantas del matorral del noreste de México, y nuestra hipótesis era evaluar la fenología de las plantas para ver si hay una relación con el cambio climático. O sea, las plantas tienen o responden a patrones fenológicos. Fenología es el estudio de las diferentes etapas de desarrollo por las que pasa la planta. La planta
germina la semilla, después se desarrolla, va creciendo y después durante su vida adulta va siguiendo un ciclo, produce hojas, produce nuevos tallos, después produce flores, produce frutos, produce semillas y vuelve a recomenzar. Entonces el estudio de esas fases se conoce como fenología y se supone que ante un escenario de cambio climático las plantas están cambiando esos procesos. Plantas que normalmente producían flores a principios de enero lo están haciendo ya hasta marzo. O sea, está habiendo un desfase en las diferentes etapas fenológicas de las plantas. Y ese desfase se debe pues a los cambios en los patrones de temperatura, de precipitación, todo el cambio climático. Entonces, ese era nuestro objeto de estudio. ¿Cuál era su pensamiento cuando estaba elaborando esa tesis? Mi pensamiento, pues tratar de contribuir o arrojar información nueva para conocer cómo responden las plantas ante un escenario de cambio climático. Ok, en su tesis, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? ¿Fue lo mismo de los matorrales en el noreste de México? Sí, o sea, conocer cómo era la fenología de las plantas durante varios años, porque la tesis la hice en el 99, 2000, 2001, 2002, y terminé en el 2003. Entonces, durante varios años fuimos observando la fenología y comparamos qué pasó en el 99 con respecto al 2000, 2001, 2002 y como cada año no es exactamente igual en cuanto a sus temperaturas, su precipitación, etc. Entonces vimos que las plantas respondían de manera diferente. O sea, ese fue el tiempo que se llevó usted para elaborar la tesis. El tiempo del 99 al 2003. Bien. Dentro de su tesis, ¿qué fue lo que abarcó en la etapa práctica? En la etapa práctica, pues incluía ir cada semana. Yo tenía en una zona de matorral, en Linares, Nuevo León, identificados ejemplares de las 10 especies que a mí me interesaban. Entonces yo marqué ejemplares a los que cada semana iba y los visitaba y veía si estaban produciendo flores, si estaban produciendo frutos, semillas, etc. Entonces durante esos 3 años, poco más de 3 años, ese era mi trabajo práctico, ir cada semana y hacer mediciones. Cuántas nuevas hojas tenía, flores, frutos, había crecido, no había crecido. ¿Y cuál fue su etapa interpretativa? Bueno, todos esos datos que acumulé durante esos 3 años los capturé en una base de datos y después los sometí a un análisis estadístico con pruebas de análisis de varianza, pruebas de comparación múltiple de medias y después pues interpretar esa información para ver si todas las especies que yo había estudiado, las 10 especies, respondieron de la misma manera a los cambios en las condiciones ambientales o unas tuvieron un comportamiento más independiente de las condiciones ambientales o no. Okay. Y entonces los resultados que arrojó su investigación fue la fenología y los cambios dependiendo del clima. Así es, y me encontré con que algunas especies, dependiendo de su origen filogenético y su origen fitogeográfico, respondían de manera diferente. Había especies bien constantes en su desarrollo fenológico, es decir, que aunque hubiera cambios en la temperatura, en la precipitación, florecían siempre en el mes de febrero o en el mes de abril, ¿sí? Eran bien constantes. Otras especies no, lo hacían dependiendo de las condiciones ambientales. Por ejemplo, una de las especies de estudio era el cenizo, la nacahuita, y esas especies se comportaban o dependían de que hubiera precipitación. Solo florecían después de que había un evento de lluvias. ¿Sí? Y estaban muy ligados a cambios en la temperatura y la precipitación. Y otras no, otras como que eran independientes de los cambios. Ok.
¿Y qué consejo daría usted a los investigadores al momento de checar sus bibliografías y sus fuentes de información? Ok, que usen información actualizada, lo más reciente, porque es muy probable que si no consultamos las suficientes fuentes de información, tal vez haya alguien en otro país, en otra universidad, que a lo mejor ya hizo lo que nosotros queremos realizar y pues estaríamos duplicando esfuerzos. Entonces, sí es importante que antes de empezar cualquier investigación hagamos una revisión bibliográfica muy exhaustiva, que le dediquemos muchísimo tiempo a eso para realmente definir cómo podemos hacer una mejor aportación y no nomás empezar una investigación por iniciar. Ok, ¿y nos podría decir la importancia que tiene el seguir los pasos de una investigación, su metodología? Del método científico, pues es importante, primero les digo, hacer una buena revisión bibliográfica para evitar duplicar trabajo que otros ya han realizado y también para poder hacer una buena planeación de nuestra investigación, ¿sí? Y el método científico es fundamental también para que después, cuando nosotros reportemos nuestros resultados, alguien más lo pueda volver a repetir, que sigamos los pasos. Porque si nosotros simplemente nos agarramos a registrar resultados, pero sin indicar que hay que hacerlo con un rigor metodológico, bajo ciertas condiciones, pues, y luego reportamos nuestros resultados y alguien más quiere hacer algo similar, va a decir, oye, pero a mí no me salió igual, ¿sí? Pues, ¿tú cómo lo hiciste? Pues no me acuerdo, nomás me acuerdo que agarré las hojitas, pero ya no me acuerdo si agarré 5 o agarré 4, si las medí con una regla o las medí con un vernier. O sea, todo tiene que quedar bien registrado para que nuestra investigación sea confiable. Okay. Y por último, y para dar terminada nuestra entrevista, ¿cuál es el beneficio de la sociedad el haber estudiado todo esto? Híjole, en mi caso era aportar información para ver cómo responden las plantas ante el escenario de cambio climático, las condiciones cambiantes. No es una aplicación inmediata, pero esa información que yo aporté, junto con lo que están aportando muchos otros investigadores en el mundo sobre el tema, pues va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo debemos manejar nuestros recursos naturales y protegerlos de estos fenómenos que se están presentando. Bueno, doctor, con esto damos concluida la entrevista. Muchas gracias por darnos de su tiempo para nuestra investigación. Les agradezco y pues espero que les vaya muy bien con su trabajo y espero haber contribuido a lo que y cumplido con lo que ustedes necesitaban. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien.